Buenas tardes, Dios les bendiga, seguidores de Proyecto de Vida. Una vez más estamos aquí desde Chihuahua para el mundo compartiéndoles el mensaje de la palabra de Dios. Aquí nuevamente con mi hermano Pablo Miranda. ¿Otra vez? Usted diga, Rafa. Otra vez, dijo ya. Otra vez. Aquí estamos, amada persona, amado hermano, ¿verdad? Compartiéndote nuevamente un mensaje de las Sagradas Escrituras, las Escrituras que edifican, que sanan y que salvan. El propósito de este mensaje es bendecir tu vida. Hermano Pablo. Amén, así es, Rafa. Y pues, ¿por qué no dar gracias a Dios por una oportunidad más que nos da compartir la palabra de Dios hoy, que tenemos la libertad de expresión, de poder compartir un mensaje, un consejo a través de las redes sociales, que cómo hace falta a veces, bueno, tiempo atrás, recordando, porque ya somos de la generación ya pasada, entonces, amén. Antes cuando no había celulares, todavía nos tocó a nosotros, Rafa, no había celulares y pues a veces no te enterabas de una persona que estaba desanimada, desalentada, o tú misma necesitabas que alguien te diera un consejo, una palabra de aliento, y no había cómo. Entonces pues se daban cuenta hasta que te iban y te visitaban, de una manera u otra se enteraban y recibías la consolación de parte de un amigo, de una amistad, de un hermano en la iglesia. Y ahora que tenemos las redes sociales, los celulares, pues se nos facilita mucho el poder, un mensajito, una llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo te lo has pasado? Hasta para chismear, la verdad, ¿no? O sea, hay mucha manera de ahora y modo de cómo comunicarse a través de las redes sociales. Amén. Entonces no tenemos excusa, y es la razón por la cual estamos agradecidos primeramente con Dios, porque nos permite grabar videos, de que nos permitan las redes sociales poder transmitir un mensaje de la palabra de Dios, etcétera, porque es muy muy importante en estos tiempos, y bendita palabra de Dios que aquí está presente. Así es, y el tema de hoy, Pablo, va a ser la fe de un hijo ilustre, y como Amén. punto de partida vamos a partir de allá de Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9 al verso 10. Pablo, si lo tienes ahí a la mano. Ahí 4, 9 y 10 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Va de nuez. no me especifiqué bien. Lo realizamos. Y Jabes dice: fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. O sea, le fue concedido lo que Jabes lo tenía en petición a Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, claro que no fue una oración nada más así de 5 minutos, ¿no? Por decirlo así: Señor, te pido que me bendigas en este día, que me concedas esto y lo otro, y ahí punto. Y ya el transcurso del día pasa el tiempo y te olvidas de lo que pediste. Sigues tu vida normal, tu rutina. O sea, a lo que voy con esto es de que no fue una oración sencilla de Jabes. Tuvo que haber sido una oración eficaz, una oración con fe, una oración que a lo mejor fue a lo mejor así con todo el corazón, de llegarse a quebrantar, incluso llorar. No lo describe la Biblia, pero yo quiero pensar, para que Dios le haya contestado esa petición a Jabes, entonces tiene que haber sido una oración muy muy eficaz, y en su momento entregado cuando lo estaba pidiendo. Así es, Pablo. Mira,
es eficaz y comprometedora, brother, porque a lo mejor tú, amada persona, amado oyente, has escuchado mucho acerca de la oración de Jabes, pero queremos recalcar algo que quizás ya has escuchado. Este es el único pasaje bíblico que habla de Jabes, de este hombre ilustre. Aquí la palabra lo acomoda como una persona ilustre. ¿Qué es una persona ilustre? Que sobresale de toda su generación, porque a través, como dice el hermano Pablo Miranda, a través de una oración sencilla, eficaz, él se comprometió con Dios. Eso lo vemos en el versículo 10, Pablo, cuando dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, aquí va el compromiso que hace Jabes: oh, si me dieras la bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Aquí, cuando él está diciendo, si me das, ahí hay un compromiso, Pablo. Entonces, creer en Dios es comprometerse con Cristo. Amén. Vuelvo a repetir, creer en Dios es comprometerse con Cristo. ¿Por qué, brother? Porque cuando tú crees en Dios y tú le haces una petición a Dios, brother, es porque tú le estás diciendo, yo creo en ti. Ahora, yo me voy a comprometer en creerte a ti, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, ¿no? Sí, sí, muy diferente. Entonces, ya hay una responsabilidad, ¿no? Ándale. O sea, tú crees en Dios, pero le vas a creer a Dios. Es muy, muy distinto, pero ya te estás comprometiendo a una responsabilidad, a ser responsable en lo que tú estás pidiéndole a Dios. Porque Dios te dice, también te lo va a conceder, pero, o sea, ¿qué Dios te pide a cambio? ¿Qué es lo que Dios te pide? Y una de las partes que Dios te puede pedir a cambio es la entrega, una entrega. O sea, así que te dediques a Dios para que Dios te conceda esa petición. Porque no es nada más pedir. Así es, Pablo. Mira, tú dices acerca de la obediencia, ahora hablaste. Y el libro de Proverbios, en el capítulo 3, verso 5, el rey Salomón habla a que seamos obedientes a un compromiso. Y fíjate lo que dice en el versículo 5, aquí lo tengo, Pablo, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El compromiso te lleva a la obediencia. Y lo que te está diciendo aquí el escritor de Proverbios, el rey Salomón, un hombre sabio, dice: obedece fiándote, confía en Jehová de todo tu corazón. ¿Te fijas? Eso fue lo que hizo Jabes, brother. Jabes confió en su generación, en Jehová, porque déjame decirte que Jabes, el significado de Jabes es desierto. El significado de Jabes es dolor, porque dice la Biblia que cuando estaba pariendo su madre, estaba pariendo en dolor. ¿Sí? O sea, que no fue un parto suave, no fue sí, un parto. No fue tan agradable, o sea, quiero pensar que fue complicado, ¿no? Así es. Como hoy, palabras actuales de hoy, ¿no? De embarazos de alto riesgo, hoy se les llama embarazos de alto riesgo o de embarazos de riesgo. Entonces quiero pensar que haber sido algo así similar. Ándale, entonces me quiero imaginarme que antes, bro, en la comunidad judía les ponían los nombres según sus partos, según sus nacimientos. ¿Sí sabías tú eso? Acá en México, tiempo atrás, la generación pasada, la antepasada, según la fecha del almanaque, les ponían el nombre, ¿verdad? Era el nombre, entonces. Sí. Bueno, sí. algo similar. Entonces, cuando nació Jabes, le pusieron eso porque, oye, estaban en un desierto, oye, estaban en un dolor, ¿sí me explico? Pero Jabes, ya están teniendo razonamiento personal, él fue más ilustre de toda su generación porque él enfocó su mirada en Jehová, enfocó su mirada en Dios, brother. Entonces él hace un compromiso con Dios, él hace un pacto con Dios, brother. Que esto está tremendo. Y fíjate lo que dice ahí Pablo, tienes ahí Romanos 3:22, brother. Ahí te va.
Dice de esta manera: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea que, fíjate, aquí vemos esto tremendo, Pablo. Javes, brother, cambió la historia de su vida, porque a lo mejor su vida estaba sentenciada a vivir en una vida desértica, en una de vida fracaso, ándale. de fracaso. Pero no, él cambió con esa actitud que tuvo, él cambió el panorama. Así tú y yo, así ustedes que nos escuchan, pueden cambiar el panorama de su vida, ya sea tu vida social, tu vida cultural, tu vida económica y sobre todo tu vida espiritual. A lo mejor va a ser un fracaso rotundo, pero si tú tienes esa convicción como la tuvo Javes, tu vida va a cambiar. Sí, y quiero pensar que Javes ha de haber cambiado su generación. Bueno, no cambiada, sino que influyó. Así es. Sí, influyó y para su descendencia tuvo que haber sido de bendición. O sea, tuvo que haber también fue influencia, ¿no? Sí, fue un impacto. Se tuvo que heredar algo de Javes. Así es. Para su descendencia, quiero pensar, ¿verdad? Entonces, esto es lo padre, ¿no? Que cuando le crees a Dios, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Entonces, ¿por qué no creer a Dios? Porque tú no puedes creer en Dios. Entonces, al contrario, debemos de creer en Dios. Así es, Pablo, porque cuando nosotros creemos en Dios, brother, es porque vamos a querer tener un conocimiento de Amén. Dios y de Cristo, brother, porque Él es el que nos va a preparar para toda buena obra y para toda... Mira, vamos a ver lo que dice ahí en 2 de Timoteo 3:16, brother. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí estamos viendo lo que el apóstol Pablo dice, pero muchos años atrás, Javes, brother, entendió eso. Por eso Javes invocó a Dios y buscó la guianza de Dios. Ahora nosotros en la actualidad, ¿cómo podemos buscar la guianza de Dios, brother? Por medio de la Escritura. Sí, guiándonos por la Escritura, porque la Escritura es la que nos va a enseñar, la que nos va a guiar, nos va a corregir, nos va a exhortar. Entonces, si queremos bendición para nuestra generación que viene detrás de nosotros, para nuestra descendencia, entonces tenemos que aplicarlo, tenemos que hacer lo que Javes, ¿no? Creerle a Dios, pedirle que ensanche nuestro territorio. Cuando hablamos que ensanche nuestro territorio, es que ensanche nuestra riqueza e incluso todo lo que nos rodea de bendición para nuestra vida, que es edificante, y para la generación que viene atrás de nosotros y para nuestra descendencia. Amén, brother. O sea, para nuestros propios hijos. O sea, para mí es ensanchar territorios, que nuestros propios hijos reciban esa bendición, se envuelvan en ella, para que ellos mismos más adelante puedan darle seguimiento. Así es, brother, porque nuestra fe debe de estar fundamentada en la palabra de Dios, brother. ¿Qué dice ahí en el libro de Hebreos? Que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra es la que te va a aumentar tu fe. Quiero imaginar, es la que va a provocar ese crecimiento en ti. Quiero imaginarme, brother, que Javes, cuando estaba creciendo con su generación, quiero imaginarme que Javes, que esa generación no invocaba, brother, el nombre del Señor, no invocaba a Jehová, pero Javes tuvo una lucidez ahí, brother, dijo, tiene que haber un Dios que pueda guiar la vida del hombre. Entonces se atrevió. Yo me imagino que dijo, aquí hay un Dios en Israel. Mi padre tenía un Dios vivo. Entonces dice, y Javes invocó el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Se acordó. Entonces, aquí, brother, nosotros tenemos que tener bien enfocado nuestra fe, brother. Nuestra fe tiene que estar bien enfocada al Dios fiel y verdadero, aquel que estuvo muerto, mas ahora vive por todos los siglos. Y nuestra fe no debe estar enfocada en la piedra, en el metal, o en una imagen, o en una talla de madera. No, nuestra fe debe estar fundamentada en nuestro Señor. Amén. Jesucristo. Y es precisamente ahí cuando la
La garantía de la fe nos libra de la condenación, Rafa, Amén. o de una condenación. Entonces, cuando hablamos de condenación, ¿qué condenación viene para el mundo? Para todos aquellos que no se arrepienten y no han creído al Evangelio, no han creído en Jesucristo. Entonces, vamos a ver esa parte de ahí. Juan 3:17, ¿lo tienes a la mano, Rafa? Evangelio de Juan. Aquí lo tengo. Dice en el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. O sea que Dios quiere librar al mundo de una condenación, brother. Entonces esa es nuestra garantía en la fe en el Hijo de Dios, brother. Así es. Fíjate lo que yo te decía ahorita de Jabes. Jabes estaba condenado a vivir en la miseria. Sí. Jabes estaba condenado a ser una persona de muy bajos recursos. Pero él cambió, brother. Cambió su historia, cambió su vida. A través de una oración, brother. Así es. A través de una oración. Esto quiere decir que a través de la oración hay cambios. Amén. ¿Sí? O sea, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Simplemente es cuestión de actuar, nada más. Así es es. de actuar y las cosas van a cambiar. Así que, amada persona, no hay nada imposible para Dios. Una simple, eficaz y comprometedora oración puede cambiar tu rumbo. No importa la situación que estés. Estás pasando por una enfermedad crónica, una oración simple puede salvarte. Estás perdido en las adicciones, una oración simple, eficaz, que te comprometas tú con Dios, puede cambiar tu historia. Todo está en ti, si tú puedes creer, porque estamos hablando de la fe de un hijo ilustre. Así como Jabes cambió su historia, tú puedes cambiar tu historia. Así es. Me estaba acordando de una alabanza cuando dice, si puedes creer, o sea, hablando de la fe, de que si puedes creer, las cosas cambiarán. Amén. Entonces, esto es a través de la fe. Y esta es la ventaja de que Dios mismo nos libra de esa condenación. Lucas 9:56, ¿verdad? Ahí lo confirma nuevamente. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. O sea, hablando de que Jesucristo, cuando Jesucristo llega a cierta aldea, ¿no? Llegando de ciudad en ciudad, hablando del evangelio, del reino de Dios, cuando dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos está entre nosotros. Lo mismo podemos decir nosotros ahora: arrepiéntete, busca a Dios porque el reino de los cielos está aquí, o sea, se ha acercado. Y cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Que están aquí y sus promesas en la palabra de Dios. Entonces, estas son las bendiciones que nos esperan cuando nosotros nos acercamos a Dios. Y ahí Lucas 9:56 lo dice claramente, que porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, no vino al mundo para perder las almas, sino para que las almas sean salvas por él. Entonces, la preocupación de nuestro Señor Jesucristo fue siempre que no se perdieran, de que tuvieran éxito buscando a Dios, o sea, que se salvaran, en pocas palabras. Amén, brother. Mira, es que tan impactante esta oración eficaz, brother, de Jabes, brother. Jabes viene de la descendencia de Judá. Uh-huh. Entonces, como mencioné hace un momento, esta es la única escritura donde habla de Jabes, brother. ¿Por qué no hablan de por decir, de Reaía, de Jaad, de las familias, pues, de Judá? Sí. ¿Por qué tuvo que resaltarlo de Jabes? Porque había una generación donde se puede decir con temor digo esto, que había una muerte espiritual, porque ellos ya no invocaban tanto el nombre de Jehová como, se habían apartado. Sí, como lo invocó Jabes en su momento. Entonces esa fe, bro, si tú tienes fe, te puede librar de esa muerte espiritual. Porque hoy en día hay mucho cristiano, con temor digo esto, que está muerto espiritualmente. Este COVID nos ha bajado las defensas espirituales.
Este COVID nos ha incitado a dejar de congregarnos por X o por Y. Tanto así está la muerte espiritual que muchas veces ya no sentimos ese gozo en la casa de Dios. Ya no sentimos esa paz en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay una muerte espiritual, hermano. Sí. Hay mucho desánimo ahorita dentro de la iglesia, y el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice ahí en el libro de los Efesios: levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Y fíjate lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que allá hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Todos conocemos la historia de Lázaro, pero ahí así hay muchas personas que dentro de su casa parece que están en un sepulcro de enfermedad, en un sepulcro de amargura, en un sepulcro de tristeza, en un sepulcro de desánimo. Pero como dijo el apóstol Pablo, levántate tú de entre los muertos para que Cristo te alumbre. Amén. Aleluya. Entonces vemos que la fe nos libra de una muerte espiritual, brother. Sí, aparte nos permite ensanchar nuestro territorio en la vida eterna. Entonces, ya que tú logres estar dentro de la promesa de la vida eterna, ya es una gran bendición que lo estás obteniendo, porque estás ensanchando, o sea, estás creciendo espiritualmente en ese sentido. O sea, creces en conocimiento, creces en sabiduría, creces en las promesas dentro de Dios, hablando de ensanchando tu territorio espiritualmente. Y creces en cuanto que Dios está perdonado, creces en cuanto de que sabes de que tu nombre es escrito en el libro de la vida y que eres heredero a la vida eterna. Amén. O sea, todo eso hablando de ensanchar el territorio, es lo que Javes precisamente en la oración, es lo que decía, que pedía que su territorio fuera ensanchado. Amén. Yo creo que ahí el ensanchar habla tanto en lo espiritual como en lo terrenal, en lo literal, y fue creciendo en ambas partes, espiritual y terrenal. Espiritual, hablando se fueron acumulando las bendiciones, se fueron acumulando. Imagínate en lo terrenal, por ejemplo, si tenía ganado, no sé, de ovejas, vacas, camellos, caballos, o sea, quiero pensar que en esa parte fue ensanchando, fue creciendo, su ganado fue creciendo, sus hijos se fueron multiplicando, ¿no? Se casaron, vinieron nietos, etcétera, bisnietos, o sea, se fue ensanchando a tal grado de que fueron obteniendo incluso más territorio, terrenalmente hablando, ¿no? Más tierras, más heredades, y así sucesivamente. Entonces, en lo espiritual, pues es lo mismo. O sea, vas obteniendo bendición en lo espiritual de muchas formas, vas creciendo, y eso te garantiza a ti una seguridad en tu vida. Así de es, que Pablo. vivas más seguro y confiado en Dios. Por eso vamos a ver allá lo que es Juan 3, 14, 16. ¿Lo tienes en la mano? Porque yo no. Pues no lo tengo en la mano, pero me lo sé de memoria. Está bien, a pantalla. Dijo, ¿y de cuál fumó? No se quedan, hermanos. Hay tiempo para jugar, ¿verdad? Fíjate lo que dice aquí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Qué padre, ¿no? Así es. Entonces aquí vemos, brother, las promesas de Dios, brother, que nos libra de una muerte espiritual. Ahora, fíjate, Pablo, tú ahorita mencionabas acerca de la descendencia de Javes, brother. Y otra garantía de la fe, Pablo, es que tú tienes una herencia incorruptible, brother. Amén. Gloria a Dios. Javes obtuvo una herencia incorruptible. De la misma manera el Espíritu Santo a través del apóstol a través del apóstol Pedro nos lo hace saber de esta manera. Fíjate lo que dice en 1 de Pedro, versículo 4,
y 5 del capítulo 1. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para la manifestación en el tiempo postrero. ¿Sí me explico? Tú hablabas del poder de Dios sobre Jabes, tú hablabas de la herencia de Dios sobre Jabes, y para Dios no hace excepción de personas. Esa herencia es para ti, esa herencia es para mí, ese poder es para ti, ese poder también es para nosotros, hermano Pablo. Es para todos. Hoy desafortunadamente estamos divididos por la cuestión de que hay quienes pensamos que a mi hermano que tengo al lado, como no lo conozco y a lo mejor veo que no es comprometido con Dios, yo creo y pienso que a lo mejor no la va a ir bien, ¿sí? Yo, ¿verdad? Mi persona, habrá alguien que piensa así, pero no, o sea, Dios no hace excepción de personas, nosotros, es nuestro pensamiento humano, entonces, desafortunadamente y erróneamente nos equivocamos muy seguido, entonces. Un pensamiento racista, bro. Sí, se puede aplicar como racista, así de que, como decían, ay, ¿por qué tienen que prosperar? O sea, y porque yo sí, nomás porque yo busco a Dios, pero la verdad, pues, no conozco el corazón y la intención de Él, no conozco cuáles son sus oraciones, entonces, así afortunadamente pensamos que porque ya no sobresalimos, a lo mejor la congregación, o como hermanos espirituales o mayores en la fe, pensamos que ya no nos va a ir bien, pero por eso la escritura dice claramente, hablando de Dios, que mis pensamientos no son tus pensamientos. Amén. Erróneamente nos equivocamos. Y cuando pensamos así, pues estamos hablando humanamente, o sea, pensamos humanamente y no damos el brinco más allá, ¿no? de verlo en lo espiritual. O sea, porque Dios para todos tiene propósitos diferentes y bendición para todos. Así entonces, es cuestión de que nosotros actuemos nada más y Dios va a hacer las cosas. Así es, mira, bro, porque hay un versículo muy conocido, bro, del apóstol Juan, ahí en una de sus cartas, bro. Nada más déjame lo encuentro porque este no lo. Sí. Ilumínanos, Señor. Aleluya, pero no me no lo entendí. No, dejas llevarlo. Fíjate, es la tercera carta, bro. La tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 2. Un versículo muy conocido por todos los cristianos, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Jabes quería ser prosperado, brother, en su alma, en su cuerpo, en todo lo que tú estás diciendo. Sí. Entonces, el deseo de un buen cristiano, brother, es que el deseo de su corazón debe ser que su hermano, como decías tú, Pablo, su hermano que está al lado, sea prosperado, brother, sí, claro. en todo, en la economía, en su salud, en su conducta, en su crecimiento, en su familia, brother. Tenemos que crecer y tenemos que ser prosperados, brother. Porque aquí estamos viendo las garantías de la fe de un hijo ilustre. Amén. Entonces, aparte, brother, que por la fe, Pablo, por la fe podemos complacer a Dios. No sé si estás de acuerdo conmigo. Oh, sí, claro. Claro. Vemos ahí en Hebreos, precisamente capítulo 11, hablando de la fe, ¿verdad? De aquellos hombres que por la fe taparon bocas de leones, por la fe hicieron descender fuego, lluvia, o que la lluvia se parara. O sea, por la fe un hombre hizo que el sol se detuviera. O sea, tantas cosas que, hablando de los hombres, tiempo atrás, cuando nos habla la Biblia de como un Moisés, un Aarón, un Elías, un Eliseo, etc., de que hicieron grandes cosas para Dios, y todo fue por la fe. Entonces, una de las, por ejemplo, por la fe, como dices tú, podemos complacer a Dios. Ahí en Hebreos 11, 15 y 16 nos dice claramente, dice de esta manera
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, hablando de los hombres que se desafiaron en la fe, entonces dice que Dios no se avergonzó de ellos. O sea, Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Qué padre, ¿no? Que Dios no se avergüenza, que tú te enteres de que Dios no se avergüenza de ti, de llamarse Dios, o tu Dios, o tu Padre, simplemente por la fe, por tu actuar en la fe en esta tierra. Yo quiero imaginarme, brother, que Javes, en esta oración simple, eficaz y comprometedora, brother, puso contra la espalda y la pared a Dios. Así le dijo Javes de esta manera a Dios: ¿me bendices o me bendices? No le dio opción, brother. ¿Y qué hizo Dios? ¡Pum! Lo bendijo. Está como Job, ¿no? Ándale. Entonces, Jacob, cuando luchó con el ángel. Luchó por el ángel con una bendición. Estos héroes de la fe, Pablo, lucharon, brother, por una bendición. Lucharon por una tierra. Lucharon por una libertad. Amén. Lucharon por algo prometido. Y Dios se lo cumplió. Y no se avergonzó. Ahora imagínate, amada persona, cuando tú dispongas tu corazón a buscar a Dios a través de una oración, déjame decirte que Dios no va a ser así. No. Atento está el oído de Dios a los clamores de los justos. Atento está el oído de Dios al clamor de los justos. Amén. Sí. Entonces, Pablo, aquí viene lo pesado para nosotros como creyentes. Fíjate que la fe, brother, se muestra por medio de las obras. Amén. ¿Cómo vas a obrar? Por medio de una oración. ¿Cómo vas a obrar? Por medio de ir a congregarte. Porque la congregación va a hacer que tu fe aumente. Decíamos ahorita que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora fíjate lo que dice ahí en Santiago 2, capítulo 2, verso 14 al 18. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, esta misma fe está muerta. Pero si alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Entonces, que la fe, brother, se tiene que mostrar por medio de las obras. Sí, aquí es donde muchos somos, ¿cómo se dice? Descalificados, se puede decir, ¿no? Donde muchos quedamos mal. Quedamos cortos. Quedamos cortos, esa es la palabra, no me llama la palabra así correcta. Quedamos cortos porque decimos tener fe, pero como dices tú, la fe se muestra a través de las obras. O sea, va de la mano la fe con las obras, que crees con tu actual. Entonces, por ejemplo, si decimos que tenemos fe y vemos la necesidad, como ahorita leías, de un hermano que tiene, o sea, sabemos que está en necesidad, pero no actuamos, y nomás decimos: Señor, pues bendice a mi hermano, súplele, pero no actuamos, o sea, y ahí ya estamos, estamos reprobados en esa partida. Si vamos y decimos: confía en Dios, Dios te va a suplir. O sea, tú tienes la manera de poder bendecir, de ayudarlo en lo mínimo, lo que se pueda. No quiere decir que la vas a resolver en el instante la situación, pero de periodo te vas a mostrar, como decimos aquí en México, la intención es la que cuenta, es la que vale la intención. Oye, ¿sabes qué? No traigo mucho, pero mira, a lo mejor 50 pesos te puede ayudar hasta para un litro de leche y un paquete de tortillas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, de ahí ya tu fe, pues estás reafirmando tu fe. Amén. Estás reafirmando tu fe. A lo contrario, decir: pues ya te va a suplir.
Dios te va a suplir, ten paciencia. Entonces, pues ahí estamos, ahí es donde muchos fallamos. Así es. Y yo voy entre ellos, ahí- yo me apunto ahí. Y fíjate, Pablo, que aquí trabajan dos fees, bro. La fe del que recibe y la fe del que da. Del que da. Porque crece. Mira, platicaba el otro día con un joven, bro. Y este joven le gusta regalar su ropa, bro. Preséntamelo. ¿De verdad? Que me regale. Yo dije, déjate Necesito cuando, ropa. cuando me estaba platicando, yo dije, déjate usar, brother. Le iba a decir este versículo bíblico, pero me vi muy ventajoso. Bueno, entonces me decía, pero fíjate, hermano, me decía él, a mí me dan ropa y me gusta, dice, y yo la doy más adelante. Y gente viene y me da más ropa y me da más ropa, dice, pero yo entiendo que las bendiciones son para recibir y son para dar. Entonces, muchas veces, como dijiste tú, Pablo, aquí es donde muchos cristianos nos quedamos cortos porque nada más queremos ser como el asadón. Venga, para acá. Sí. Venga, para acá. Desafortunadamente. Pero no damos, güey. O sea, el Evangelio no nos ha enseñado que nada más es recibir, sino que tienes que dar. Tienes que mostrarte humildad, y ¿sabes qué? Despojarte. Y la bendición tiene que ser como la de Abel, güey. Suelto, vámonos. Pues sí. Así, vámonos sueltos. Tenemos diarrea, pero pues de otra forma. ¿no? Sí, suelto. Imagínate, bro. Si nosotros, güey, ¿qué es lo contrario a la diarrea, Pablo? Como se dice coloquialmente, estar tapado. Pues la iglesia que no da está tapada. Santo Dios. No recibe y no da. ¿Y por qué no da? Porque no recibe. ¿Y por qué no recibe? Porque está tapada. No ha aprendido a despojarse. Así es. Entonces, a es que eso está tremendo, bro. Ahora, si por la fe complacemos a Dios, bro, el hablar con otros de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo vamos a complacer por medio de la fe a Dios? Cuando nosotros hablamos de Cristo, bro, estamos complaciendo a Dios. ¿Qué dice ahí en 2 Corintios, Pablo? Capítulo 4, versículo 13 y 14. Ahí te voy. Aleluya. Yo voy a leer aquí un versículo en lo que el hermano Pablo habla ahí en 2 Corintios. ¿Ya lo tienes? 4, 13 y 14. Me apareció. Dice, pero teniendo el último espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aleluya. Tenemos que hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque este es el centro de nuestra fe. Dijo ahí mismo el apóstol Pablo, que si Jesucristo nuestro Señor no hubiese resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Entonces, ¿por qué hablamos de Jesucristo? Porque Él venció a la muerte, Él venció al pecado. Entonces, por cuanto creímos, esto hablamos. Y de la abundancia y de lo que ha recibido, lo que de gracia ha recibido, dice la Escritura, darlo de gracia. O sea, Amén. en un tiempo, pues en nosotros se nos habló también, o sea, y alguien que ni nos conocía a lo mejor, que no nos amaba, que no nos apreciaba, sin embargo, se dedicó su tiempo, sacrificó su tiempo para hablarnos de Dios. Aleluya. A lo mejor 10, 15 minutos, media hora. O sea, ¿quién va a hablar con un drogadicto, con un borracho? Oye, o sea, alguien diría, no, pues yo perdería mi tiempo, no va a cambiar, no va a escuchar. Pero sin embargo, alguien que amó a Dios, que creyó a Dios, por lo cual habló su palabra, y nosotros somos fruto de ello, Rafa. Se nos presentó el Evangelio y nos dedicaron tiempo. Entonces es lo que hoy a nosotros hacemos actualmente. Seguimos hablando, y este es un medio, las redes sociales, para hablar del Evangelio. Es decir, Jesucristo está a las puertas, acércate a Jesucristo. Ya es tiempo de que busques a Dios con todo tu corazón, de que a tu familia la motives a acercarse a Dios. Vayan a una iglesia donde se predique el Evangelio, donde se hable de Jesucristo perdona,
que Jesucristo salva, que donde te hablen que Jesucristo es la respuesta, la resurrección y la vida para ti. Entonces, busca una iglesia evangélica, una iglesia evangélica y congrégate ahí. Amén. Como dice el hermano Pablo, hoy es el tiempo, amada persona, que tú puedes hacer la diferencia como la hizo Jabes, con una simple y eficaz y comprometedora oración. Quiero que ahí donde estés cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración simple y eficaz. Quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, en esta noche creemos que tú viniste en carne a morir por nosotros. Creemos que moriste en la cruz. Creemos que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por mis pecados. Hoy yo te acepto como Señor y Salvador personal. Ven a mi vida, bendice mi vida, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice a mi familia en general, en el glorioso nombre de Jesús, y escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Cristo viene pronto. Amén. Ahora yo quiero hacer una oración especial por ti. Amado Dios, en esta noche hay personas que han aceptado tu palabra y han aceptado por la fe a tu Hijo amado. Hoy te pido, Señor, que tú ensanches su territorio, que tú los bendigas, Señor, ricamente y en abundancia, que los bendigas con sanidad y prosperidad, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Pues, amada persona, por mi parte es todo. Que Dios te bendiga. Cristo te ama. Amén. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga. Dale like, comparte el video a alguien que necesita de Dios. Hoy es tiempo de que escuchemos a Dios a través de la palabra. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Rafa.